Bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya en su 10ª temporada. En el día de la fecha hemos convocado al doctor Jorge Restovich, que es especialista en nefrología, que tiene un equipamiento en cuanto a diálisis, así que ese tema también lo vamos a tocar. Pero bueno, hacía rato que no tocábamos el tema de la nefrología, de los valores altos de creatinina y de urea y cuándo decidir desde el punto de vista médico cuándo tiene que ir un paciente a una hemodiálisis. Así que luego de un breve corte estamos hablando con el doctor Jorge Restovich. Tal cual lo hablamos en el primer bloque, estamos con el doctor Jorge Restovich. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y bueno, vamos a hablar de un tema que no hemos tocado muchas veces en el programa, pero que es de suma importancia porque hay un alto porcentaje de pacientes que terminan en una hemodiálisis. Así que, bueno, contanos un poquitito, un poco cómo llega un paciente a una hemodiálisis. Vamos a hablar un poquito de la creatinina, de la urea, que son los datos de laboratorio que el médico generalista tiene a mano en un laboratorio y cuándo es la señal de alerta para los médicos generalistas que tienen que mandar al paciente, derivarlo a un nefrólogo para que lo siga tratando. Ok. Mira, los parámetros que nosotros utilizamos son la urea y la creatinina fundamentalmente. La urea con un valor normal de hasta 40, 45 y una creatinina que llega a 1.2, 1.1. Habitualmente en la gente mayor que se deshidratan porque no toman líquido, porque son caprichosos, esos valores a veces pueden aumentar, que no significa que tengan que ir a un tratamiento de hemodiálisis, pero sí significa que hay que apuntalarlo con un plan de hidratación, con un plan de alimentación, como para compaginarlo de vuelta. La decisión para llevar a un paciente a diálisis no solo es la urea y la creatinina, sino también el potasio a través del ionograma y los gases en sangre. Esos son los 4 elementos que determinan si un paciente tiene que ir a diálisis o no. Bueno, dijiste algo muy importante que son los valores altos de urea, de creatinina, sí, que no necesariamente implican que el paciente tenga que ir a una hemodiálisis, no, pero sí marcaste claramente que los pacientes presentan cierta sintomatología por esos valores altos de urea y de creatinina. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta para decirle al paciente, bueno, usted tiene los valores en el límite, necesitaríamos que tome líquido? Claro, por ejemplo, los pacientes que no toman suficiente cantidad de agua. ¿Cuánto es la cantidad de agua que tiene que tomar una persona después de los 60, 65 años? Que eso es lo más común que nos pasa. Una persona habitualmente en tiempo de invierno, 1,5 litros, 1,8 litros está dentro de lo razonable. Cuando empieza la temporada alta de verano, que ya estamos hablando de 30, 30 y pico de grados, esa cantidad de líquido tiene que aumentar, 2,5 litros. Y generalmente los pacientes más ancianos son más reacios a la hidratación. La hidratación no es solamente agua. Uno siempre le dice que puede ser el té, el café, el mate, todo la suma. sopa. Todo eso suma. va sumando líquido, para que ese líquido lo incorpore dentro de su organismo. Si no, cae en esa fracción de decir no quiero tomar líquido, y entonces ahí sí caemos en esa pirámide descendente que es la no funcionalidad del riñón por falta de aporte. Nosotros en cardiología hablamos de que, le digo al paciente, controle el color de la orina. Claro, claro. Entonces digo, salvo la primera de la mañana, que en general es más amarilla, cargada por la concentración de la noche, el resto del día, más o menos, tiene que estar clara la orina. Exacto. Entonces nosotros en cardiología lo hablamos así más caseramente, sí, para que el paciente lo entienda y que cuando nota que la orina se empieza a oscurecer, él tiene que ir y tomar hidratarse. Sí. Ese
no, pero está bueno que vos me digas que los valores de referencia son para el invierno por ahí 1,8 litros y en el verano con la deshidratación que se produce, efecto del calor y la transpiración del paciente, que necesita un poco más de aporte. Exactamente. Y sobre todo los deportistas. Los deportistas que muchas veces salen a correr 3, 4, 5 kilómetros y no tienen esa capacidad de ingerir suficiente cantidad de líquido, también a veces los maltrata un poco y le hace perder funcionalidad en el riñón. Por eso es importante la hidratación previo a entrenar, durante el entrenamiento y el post-entrenamiento. Perfecto. Para mantener un nivel adecuado de líquido y reponer lo que está perdiendo con la actividad física. Que eso uno por ahí no lo tiene muy en cuenta, pero bueno, eso suma a la cuenta que hablamos al principio. Sí. Bueno, suponiendo de que el paciente se hidrata correctamente, que cumple con las premisas que nosotros le estamos encomendando en cuanto a la importancia del líquido para su organismo, vemos que a pesar de que el paciente está tomando una cantidad adecuada, esos valores de urea, de creatinina y como vos aportaste muy bien en el ionograma, el potasio, empiezan a elevarse. ¿A qué edad se produce, digamos, una caída, digamos, entre comillas, fisiológica de la caída del filtrado de la orina, más o menos para que los pacientes tengan una idea de dónde ya tienen que empezar a prestar atención? Mirá, cuando nacemos con una cantidad de nefrones determinados, que a lo largo de la vida y del tiempo, esos nefrones se van perdiendo, solapadamente y lentamente. Pero a partir de los 60, 65 años es cuando uno tiene que prestarle más atención a todo esto. ¿Por qué? Porque la disminución de la funcionalidad renal está de acuerdo a la cantidad de fábricas que tengamos adentro del riñón. Si yo voy perdiendo una fabriquita en el riñón permanentemente, a lo largo de los años, suponete a los 70, no voy a tener un filtrado de 100%, ya voy a tener un filtrado de 60%. Por eso el médico tiene que pensar no solamente en decir, no, usted tiene insuficiencia renal, no. El médico tiene que pensar que el desgaste es paulatino durante el tiempo y cómo acomoda la dieta, cómo acomoda la alimentación y cómo acomoda los líquidos para esa etapa de la vida. Porque no todo es, sacamos la carne, sacamos los embutidos, no, tenemos que ir mirando progresivamente todas esas cosas para que lentamente podamos acompañar al enfermo y que no se lo prohíbe de todas las cosas, ¿no? Perfecto, eso es un dato tremendamente importante, lo que estás diciendo, porque en general la mayoría de la gente lo desconoce, la pérdida o la capacidad de sus nefrones a medida que pasan los años, y sobre todo se acentúa más, como dijiste vos, a partir de los 60, 65 años. Suponiendo de que el paciente toma conciencia, te ve a vos y vos notás eso, que no está en una franca insuficiencia renal, Bien. pero sí que hay ya un deterioro marcado de la funcionalidad renal. Sí. ¿Cuál es la dieta aconsejada para un paciente con esas características para no aumentar o acelerar el deterioro? Ok. Nosotros generalmente trabajamos mucho con las nutricionistas, porque las nutricionistas son la mano derecha nuestra que siempre nos van acompañando en cada paciente. Elabora un plan alimentario a la medida del paciente. Pero a grosso modo uno puede enunciar que la carne roja es perjudicial. Bueno, pero ¿hasta cuánto? Entonces, yo tengo que balancear esa carne roja. Si el paciente comía todos los días, 2 veces por semana puede seguir comiéndolo. Y transformar esa carne roja en carne blanca. ¿Carne blanca de qué? Y puede ser pollo, puede ser pavo, puede ser carne salvaje, como puede ser el conejo, puede ser el pavo, que tienen fuente en cantidad de proteínas y no necesariamente son tan pecaminosas como la carne vacuna. Yeah. Y el tercer elemento que la gente muchas veces lo desconoce
y que no quieren, por una cuestión a veces de costo, es el pescado. Y el pescado durante la noche es una comida espectacular. Baja en sodio, baja en cantidad de calorías y de rápida metabolización. Bueno, o sea que tiene muchas alternativas. Es decir, lo que debe restringir fundamentalmente, por lo que estás diciendo, es la carne roja. Es la carne roja. Reemplazarla por carnes blancas. Claro. En una cantidad normal, tampoco Exactamente. Tampoco el sobrepeso es bueno, es bueno para el paciente. No. Pero bueno, existen otras alternativas. Tengan en cuenta que cuando hablamos de carne roja estamos hablando de fiambres también, ¿no? El fiambre. Eso hay que, porque la gente dice, no me como... Los embutidos, el chorizo, la morcilla, el chinchulín, todas esas cosas, ya me entrarían en una etapa de decir, a los 70 o 65, claro. A los 75 ya no está para comerse. No es que no pueden comerlo, lo que está diciendo el doctor. Lo que deben restringir su ingesta, claro. Adecuarla a la edad que tiene y a sus niveles de creatinina, de urea, del potasio, etcétera. Bueno, nos están haciendo señales de humo que se nos fue el bloque volando, así que vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Ok. Bueno, volvemos del bloque, seguimos hablando con el doctor Jorge Restovich, especialista en nefrología, tiene su centro de diálisis. Durante el primer bloque estuvimos hablando un poco de los valores de la urea, de la creatinina, del potasio, pero bueno, los pacientes tienen otras enfermedades que pueden generar comorbilidades para este tipo de enfermedad. Sí. ¿Y cuáles son esas enfermedades, Jorge, que debemos conocer y que debemos tratar de manera correcta para no ayudar a que el deterioro sea más acentuado? Exacto. Mira, la enfermedad hoy de la sociedad, hoy la más típica, no solamente de la sociedad argentina, sino de la sociedad del mundo, es la diabetes. Y la diabetes, como tal, es una enfermedad que nos lleva al deterioro progresivo de la función renal. Porque, por sí sola. Por sí sola, porque habitualmente uno no hace curvas de glucemia, no pide rutinariamente test como la hemoglobina glicosilada, y de pronto todas esas cosas... Para la gente que nos está mirando, la hemoglobina glicosilada, que dijo el doctor, es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses. O sea, es un examen de laboratorio, se pide glucemia y hemoglobina glicosilada. La glucemia es la glucemia que tengo ese día cuando me hago el laboratorio. Pero que mucha gente, muchos pacientes nos hacen trampa, hacen un ayuno prolongado para tener una buena medición de glucemia en ayunas, cosa que es un error, pero nosotros al pedirle la hemoglobina glicosilada, que bien dijo el doctor, estamos viendo los 3 meses de la película anterior. O sea, son el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses. Claro. Eso es la hemoglobina glicosilada. Entonces, a través de ese monitoreo de la hemoglobina glicosilada, uno sabe qué está pasándole al enfermo, si te miente o no te miente, o si por ignorancia no lo saben o no lo saben. Entonces, esa hemoglobina glicosilada hace que el transporte de oxígeno
del glóbulo rojo se vea profundamente alterado. Y esa alteración del glóbulo rojo, la hemoglobina glicosilada, no permite una buena oxigenación. Con lo cual, uno de los que sufren esto es cerebro y el riñón. Fundamentalmente el riñón, porque no puede hacer el resto de las cargas que tiene que hacer. Al no tener una buena oxigenación... La exigencia que requeriría metabolizar lo que estamos comiendo, tener una glucemia descontrolada Claro. o no bien llevada, hace de que el deterioro se acentúe más. Se prolonga rápidamente. Y aparte estamos hablando de una enfermedad de altísima prevalencia y de altísimo crecimiento, porque hay una epidemia de obesidad. De endémica. Claro, exactamente. No es de la Argentina nada más, es del mundo, donde estamos viendo el crecimiento de la diabetes. Y bueno, desde el punto de vista cardiológico, para nosotros la diabetes, la presencia ya solamente del diagnóstico de diabetes implica que el paciente, una vez que le diagnosticaron una diabetes, ya tiene lesiones vasculares, automáticamente. Es cuestión de empezar a buscarlas y van a aparecer en algún lugar. Así que, entonces, la prevalencia que tiene la diabetes ayuda a que este paciente no le vaya tan bien si no tiene un buen control glucémico. Por eso es importante lo que vos dijiste de que el paciente va acompañado de una nutricionista, claro, que va a elaborar un plan alimentario a la medida del paciente, teniendo en cuenta lo que dijiste de los valores de urea, creatinina y el potasio, el ionograma, y teniendo los valores de glucemia también. Entonces, controlados. Entonces, esa es una parte fundamental, trascendente, importantísima para que ese paciente no acelere su llegada a la diálisis. No, por supuesto. Ese transporte de oxígeno que se lleva a cabo, poner en el riñón, se ve profundamente afectado. Como así también en los pacientes que tienen hiperuricemia. ¿Y qué es eso? Es cuando el ácido úrico lo tienen muy elevado, que por ahí no lo saben que lo tienen elevado, pero eso hace que precipiten moléculas de ácido úrico dentro del túbulo renal, con lo cual está perdiendo pedazos de una fábrica que es importantísimo que esté funcionando. Bueno, recordamos que el ácido úrico lo podemos dosar en sangre, es un análisis muy simple, muy sencillo. Para la mujer el máximo sería 6 y para el hombre sería 7. Entonces, cuando pasamos o excedemos esos valores, estamos también contribuyendo a que nuestro sistema de filtrado, de riñón, etcétera, no funcione de manera adecuada, o le agregamos una dificultad adicional que bajando esos valores, obviamente ese paciente va a andar muchísimo mejor. Por supuesto, por supuesto. Lamentablemente cuando nos llegan a nosotros nos llegan tarde, porque vienen con las manos deformadas por la hiperuricemia, y cuando vos tenés las manos deformadas también el túbulo renal está deformado, con lo cual más del 90% de esos pacientes terminan todos en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque rompieron todas las fábricas, esas unitarias que había, y no la podemos mejorar más ya. La verdad que es muy importante lo que estás diciendo, Jorge, porque es una cosa que entre los colegas y entre los pacientes realmente no lo comentamos mucho. Y uno le dice el ácido úrico y lo asocia fundamentalmente a los cálculos renales, ¿no? Cuidarse por los cálculos renales o por un ataque de gota, evitar el ataque de gota, pero acá hay otras cosas en juego mucho más importantes que esas cosas, ¿no? Y te estás poniendo en juego la vida del paciente, porque y te está llevando indefectiblemente a la insuficiencia renal, y como consecuencia, cuando tenemos la insuficiencia renal, tenemos que terminar en un aparatito que nos va a acomodar esos valores que se desajustaron. Sí, exactamente. Lamentablemente esos pacientes con un análisis que es totalmente muy simple, porque es tonto, es un análisis que se puede observar rápidamente, caes en la desgracia de que el paciente sigue comiendo facturas, comiendo cosas no debidas,
y que eso prolonga más todavía el pronóstico malo de la lesión renal y de la lesión glomerular. Este es un programa que realmente la gente nos va a mirar después cuando nos vea por la calle y nos va a decir, este es el que me dijo que no puedo comer pavo, no puedo comer carne roja, no puedo comer factura. La verdad son unas cuantas cositas, pero bueno, señores, está en juego el riñón, está en juego la salud. Así que, es que está todo relacionado claro. En las mínimas cosas. Yo puedo comer una feta de un fiambre, pero no puedo comer medio kilo de fiambre. Claro. Esa es la realidad. Claro. Y nosotros tenemos un abuso de todas las cosas. Y en eso, cuando caemos en el abuso, caemos en la cotidianidad de las cosas, y ahí es donde nosotros perdemos. Falta que me digas que con el alcohol también tenemos un problema, entonces ahí apagan el programa, no ven más Prevención TV. No es la idea. La idea es que ustedes aprendan, y creo que de una manera muy práctica y muy sencilla el doctor Restovich nos está ilustrando todavía no llegamos a hablar de la hemodiálisis, estamos hablando de todo lo previo que puede suceder en un organismo, el deterioro que se puede enlentecer o acelerar en función de cómo nos cuidemos, de qué comemos, claro, de qué control glucémico tengamos, y todo eso es sumamente importante para tratar de evitar la hemodiálisis, ¿no? Porque nos queda bastante poco tiempo, Jorge. ¿Algún comentario final? ¿Algún mensaje que quiera dejarle para la gente? El comentario final es que, acompañado de la cantidad de embutidos y de la cantidad de carnes rojas, vamos acompañando todo esto a la sal. Y la sal genera hipertensión, genera edemas en las piernas, genera edema agudo de pulmón, genera un montón de cosas que no queremos, pero que cuando uno empieza a regularizarlas y empieza a sacarlas del contexto, de la dieta cotidiana, el enfermo va a mejorar solo. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo lo mismo, un miñón tiene entre 8 a 6 gramos de sal y una flauta entre 10 y 15 gramos de sal. Si yo a ese sanguchito le estoy agregando el jamón y el queso, estoy comiendo 20 gramos de sal. El tema es que nosotros conozcamos todas estas cosas para poder cuidarnos mejor, obviamente, ¿no? Y tratar de evitar o de retrasar en lo posible el tema de que nos tengan que conectar a un aparato, que calculo que como viene el programa y nuestros tiempos, creo que lo vamos a dejar para otro programa, el tema directamente de la hemodiálisis. Vamos a recordar seguramente parte de este programa que fue sumamente interesante y ilustrativo para la gente en cuanto a qué pueden comer y qué no pueden comer y por qué comiendo determinadas cosas o no teniendo un buen control de la diabetes, no teniendo un buen control de la hipertensión arterial, teniendo hiperuricemia. Fíjense ustedes qué elementos tan frecuentes en la vida cotidiana y que los pacientes padecen todo ese tipo de enfermedades porque son todos de mucha prevalencia. Sí. Así que bueno, Jorge, se nos fue el programa volando, no pudimos hablar nada de lo que es hemodiálisis, así que seguramente te estoy convocando para otro programa para que hables específicamente de eso. Sí, breve corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado al final de una nueva edición de Prevención TV. Esperemos que el programa les haya agradado. Cualquier duda que tengan respecto a lo que hemos charlado hoy, tienen las redes sociales para contactarse con nosotros y nosotros a su vez le haremos las preguntas al doctor Restovich para que amablemente nos conteste las dudas que puedan tener. Así que bueno, gracias por estar ahí durante estos 10 años, gracias a nuestros sponsors que hacen posible que este programa salga al aire y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.